las estadías que han tenido los visitantes venezolanos se han reducido durante este periodo aproximadamente a unas 4.2 noches por desplazamiento, y esto se debe sobre todo no solamente al tema de digamos, los espacios de transporte tanto marítimo como también aéreo para los distintos destinos en Venezuela, sino también a los costos, no particularmente relacionados con el alojamiento, sino sobre todo con el tema de alimentos y bebidas. La comida se ha incrementado en forma notable y eso ha hecho que muchos de los desplazamientos se produzcan con una cantidad de días inferior a la que tradicionalmente en este lapso de las vacaciones escolares se producía en el país. Hay muchos reclamos de los temporadistas, incluso en el Parque Nacional Morrocoy hubo protestas que ocasionaron heridos debido al incremento en los precios. ¿Por qué se ocurre esta disconformidad con los temporadistas nacionales en el incremento de los precios? ¿No hay una forma de prevenirlos para hacer, digamos, un incremento gradual? Sí, el problema, según lo que señalan las personas que se dedican al tema del traslado, tiene que ver básicamente con los costos de los combustibles, particularmente relacionados con el aceite y con otros combustibles que requieren precisamente los peñeros y los mecanismos de transporte que ellos emplean, ¿no? Tenemos entendido precisamente que esta subida, que por supuesto se ha convertido en una opción o en una situación bastante grave que ha producido precisamente lo que usted señala. Por una parte, los temporadistas exigiendo que los precios sean regulados y por la otra, los transportistas, expresando su inconformidad por la situación que se deriva precisamente de los altos costos de los combustibles y particularmente del aceite. Esto evidentemente debió haberse previsto con bastante antelación por parte de las autoridades, particularmente de Imparque y de todo lo que tiene que ver con la regulación de los traslados y del tema del transporte, porque evidentemente puede ser un factor que pudiese eventualmente escalarse en el sentido que hasta tanto no se corrija los elementos precisamente que inciden en ellos, probablemente podría repetirse incluso en otros espacios, en el caso de Mochima y en otros que evidentemente se derivan de este tipo de combustible y este tipo de servicios. ¿Cómo crear un balance? Porque, digamos, los trabajadores del sector turístico alegan que los costos son muy altos e incluso a pesar de este incremento de temporadistas, también registra la prensa nacional que no es suficiente para ingresos o para haber incrementado los ingresos en esta temporada. ¿Cómo crear un balance para que no existan unos costos tan elevados para los turistas, pero que también haya un ingreso y un incremento en el sector turístico? Claro, lo que usted señala es algo que evidentemente se corresponde con... Recuerde que la actividad turística está inserta dentro de la actividad económica en términos generales y cualquiera de los factores que incide desde el punto de vista de los requerimientos que tienen precisamente los prestadores de servicios va a tener un efecto directo sobre los precios. Nos encontramos, como le señalaba anteriormente, que el tema, el rubro, alimentos de bebida, todo lo que tiene que ver con la canasta básica va a impactar en forma notable los requerimientos de la gente que se dedica a esta actividad en términos específicos. Lo mismo no solamente a nivel de alojamiento, sino incluso de aquellas unidades y entidades que se dedican a expender comida a todo lo largo y ancho de los distintos destinos turísticos que existen en el país y que se encuentra con las mismas dificultades que cualquier ama de casa tiene en relación a la consecución de los principales elementos como la leche, la harina pan, el aceite, etcétera. Y esto evidentemente va a tener un efecto directo precisamente sobre la posibilidad de los costos de producción que tienen todas estas unidades, y esto evidentemente va a tener su efecto directo en casi todos los elementos que tienen que ver con los circuitos, tanto de transporte, de alojamiento, de alimentación, etcétera. Ahora,
¿Cómo se puede esto corregir? Evidentemente, tiene que buscarse alternativas que permitan precisamente que durante este lapso de temporada el abastecimiento de estos principales rubros se pueda producir de una manera constante. En el caso de Margarita se observa de una manera notable, por cierto, porque evidentemente mucho de lo que son sus abastecimientos fundamentales provienen precisamente a partir de los ferries, del mecanismo de transporte, que además están de alguna manera muy exigidos por parte de los temporadistas y los vacacionistas, que también tienen una alta demanda sobre este servicio. Entonces, desde luego, se encuentra para todo esto esta fórmula que tiene que ver con el transporte entre poder equilibrar tanto el tema relacionado con el transporte pasajero como el transporte de carga, que es fundamental precisamente para suplir las necesidades de estos mismos temporadistas. Otro tema, y bueno, hablando un poco de la ocupación hotelera, son los servicios de hotelería, tanto refiriéndose al personal que labora en los hoteles, como los servicios básicos de electricidad y también de agua, que también estuvieron fallando durante esta temporada vacacional. ¿Qué ocurrió y por qué no se tomaron las previsiones necesarias para poder satisfacer a los turistas en esta temporada? Bueno, fíjense que en el caso, por ejemplo, de la isla de Margarita, las estimaciones que tenían en relación al tema del consumo de kilovatios y de megahertz para efectos de suplir lo que es la demanda de electricidad, al menos hasta la semana pasada, todavía los niveles de consumo estaban por debajo de lo que estaba estimado. Y esto sobre todo porque la oleada de visitantes que se esperaba, al menos hasta la semana pasada, estuvo por debajo de lo que se preveía. No obstante, sin embargo, tal como usted lo señala, en otros tipos de rubros, como el caso del agua y el caso del desecho, de la disposición de desechos sólidos de la basura en términos específicos, ha tenido un comportamiento diferente. ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico de Venezuela tomando en cuenta todos estos elementos, sin mencionar, por supuesto, el tema de la inseguridad que tanto preocupa a los temporadistas? ¿Es Venezuela un destino turístico para temporadistas internacionales y también nacionales? ¿Es satisfactorio para ellos? Bueno, yo creo que evidentemente el país tiene algunas debilidades desde el punto de vista de la competitividad con otros destinos que han tenido niveles de desarrollo mucho más importantes que el nuestro. Sin embargo, estas debilidades que podemos observar, evidentemente sería absurdo ocultarlas, no necesariamente tienen que implicar que Venezuela salga del contexto de las opciones turísticas para quienes vengan al Caribe o a Sudamérica. De lo que se trata precisamente es de poder enfatizar los esfuerzos, y eso se tiene que producir en un mecanismo de alianza entre el sector público y el sector privado, no solamente a nivel de los gobiernos municipales, regionales, sino también a nivel nacional, que permitan orientar toda la dedicación de esfuerzo y de trabajo conjunto para hacer precisamente de nuestros principales destinos una opción y una alternativa importante, no solamente para los turistas extranjeros, sino también para los nacionales. Creo que afrontar todos estos desafíos que implica precisamente el mejoramiento de los servicios, no solamente los servicios públicos en general, yo creo que también hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la capacitación, la sensibilización turística, porque si bien es cierto, el venezolano per se es hospitalario en términos generales, debemos hacer un esfuerzo importante por mejorar las condiciones de los servicios que prestamos y la atención de los turistas que vienen al país. Hay que seguir trabajando en forma coordinada, en forma conjunta. Pensamos que hay unas grandes potencialidades, pero indudablemente no solamente se corresponde con un problema de interacción general, sino también de desarrollar en términos más específicos las opciones que el país ofrece en cada una de las distintas opciones que presentamos, no solamente en términos de lo que es sol y playa, que es tal vez lo más atractivo, sino también de las otras opciones que nos presentan precisamente como un multidestino, una alternativa que va muchísimo más allá de lo que otras opciones en el Caribe presentan a los temporadistas. ¿Cuáles son las expectativas? Ustedes como sector privado, con CETurismo, trabajar en conjunto con el Ministerio del Turismo para hacer estas mejoras, para reforzar estas fortalezas que tiene nuestro país para ofrecer un servicio turístico de calidad. Bueno, creo que allí tal vez
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Turismo, ha desarrollado algunas iniciativas interesantes, incluso desde el punto de vista de la promoción. Nos parece que en todo caso estas deberían enfatizarse no solamente a propósito de presentarnos como un destino divertido. El eslogan chévere, si bien es cierto, puede ser traducido para muchos venezolanos como algo que invita precisamente a la celebración y al disfrute. También debería considerar otros aspectos importantes, precisamente para gente que se ve motivada a producir sus desplazamientos vacacionales a partir de alternativas diferentes, como no solamente la observación, la contemplación, la diversión, el disfrute y desde luego también otras opciones y otros nichos como el turismo religioso, el turismo de aventura, el turismo costumbrista, etcétera. Es decir, toda una diversidad. Consideramos que el turismo a nivel internacional se ha venido desarrollando como una opción de experiencias, de nuevas experiencias que la gente quiere vivir a partir del encuentro con realidades que los distintos países y los distintos destinos turísticos ofrecen. Y en ese sentido, pensamos que el concepto de Venezuela como un destino chévere no solamente debe abarcar esta opción recreacional, sino también debería considerar estos otros elementos que hemos señalado. Y para eso es fundamental tener una evaluación más densa y por supuesto que escudriñe las posibilidades que tanto las opciones tradicionales como las conocidas, Margarita, Los Roques, Canaima, etcétera, como incluso las urbanas y por supuesto los llanos, la selva, etcétera, tienen que afrontar. En este sentido, este encuentro de la iniciativa privada con el sector público debe desarrollarse precisamente a partir de opciones mucho más concretas que no solamente ponga en relieve el tema de la promoción, sino, como lo decía anteriormente, el tema de la sensibilización y de la capacitación turística y el adiestramiento de las personas precisamente que se dedican a atender a quienes nos visitan. Bien, ahora ¿cuáles serían las expectativas para los venezolanos? Ya estamos finalizando la temporada vacacional, digamos, de los colegios, pero viene la temporada vacacional de diciembre, también en Navidad. ¿Cuáles serían esas expectativas de los venezolanos de mejoras en los servicios turísticos para esta temporada? Bueno, creo que tal vez para aquellas personas que se vieron frustradas en su deseo de producir desplazamientos turísticos en este lapso, tal vez lo más importante sea planificarlo con mayor antelación. Entendemos que mucha gente estuvo pendiente y a la expectativa de que los problemas de la consecución de boletería para el turismo internacional pudiese resolverse a tiempo, cosa que lamentablemente no sucedió, y eso hizo que mucha gente tuviera que planificar a última hora producir sus vacaciones, o mejor dicho, planificarla a última hora con la dificultad que ha traído precisamente la consecución de transporte en sus distintas dimensiones para los destinos más solicitados. En este sentido, tal vez lo más recomendable sea planificar con bastante antelación, porque esto permite varias cosas, no solamente que usted garantice la posibilidad de producir su propio traslado con toda su familia, sino incluso también a una tarifa más accesible y poder tener acceso también a las ofertas que no solamente el transporte, sino también el alojamiento podría ofrecer. En ese sentido, consideramos que lo fundamental acá tiene que ver con la planificación y la organización con bastante antelación. Ahora, en esta última fase, de aquí hasta el 15 de septiembre, hemos visto que la afluencia a los destinos tradicionales turísticos del país se ha incrementado de una manera notable y se espera que el remate de este periodo va a ser bastante significativo y consideramos que los volúmenes de ocupación van a incrementarse en forma notable.